Gloria al Señor, gloria a Dios. Buenas noches, mis amigas y mis amigos. Qué bueno es poderles saludar en esta noche de estudio de la Biblia. Noche de estudio de la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Aunque andan por allí afuera, mis amados, en las redes, en todas partes prácticamente, acérrimos enemigos de la Biblia. Se están levantando individuos, se están levantando principados y potestades contra la Biblia que nosotros tenemos, contra la palabra de Dios. Esta Biblia que cambia vidas, esta vida que transforma hogares, familias. Esta Biblia que hace maravillas en los que creemos en ella. Esta Biblia que nos da paz porque nos da una información extraordinaria y la información es el Hijo de Dios. De eso trata la Biblia, de la información del Hijo de Dios en el Antiguo Testamento por medio de símbolos. Estaba ahí escrito por medio de símbolos en el Antiguo Testamento, por medio de profecías, por medio en fin, de tantas cosas. Dice Hebreos que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, muchas, y muchas son muchas, en los 4 sinópticos está revelado el nacimiento, porque de tal manera amó Dios y dio a su Hijo. Nació, fue engendrado en el vientre de María. María lo dio a luz, creció como hombre en sabiduría y en estatura, dice Lucas 2, y murió en la cruz del Calvario, el Hijo de Dios. Y Dios lo declaró su Hijo, porque hay muchos acérrimos que decían que no era el Hijo, como los fariseos. Si eres el Hijo de Dios, bájate de ahí, creeremos, decían ellos. Entonces Dios lo resucitó, y cuando Dios lo resucitó dice que fue declarado por Dios su Hijo al resucitarlo de los muertos. Ese es el sello de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Dios lo declaró su Hijo al resucitarlo de los muertos. Ningún otro, nadie en la historia humana se ha levantado de entre los muertos. Puede ser que hayan existido o existan muchas personas religiosas, entre comillas, que se llaman profetas, que se llamen, como se llamen. Puede ser que hayan muchos, y yo creo que en la historia han habido muchos. La Biblia no nos habla, pero la historia sí nos habla de muchos. Como por ejemplo de Buda, nos habla la Biblia. La Biblia nos habla de otro, no nos habla la Biblia de Buda, pero a la historia sí nos habla. Pero el único que dice la Biblia que Dios declaró que es su Hijo, porque lo resucitó de los muertos. Lo declaró Hijo de Dios al resucitarlo de los muertos, el único. Y los apóstoles dieron testimonio de ello. Los apóstoles dieron testimonio, y no solo testimonio, dieron la vida de ello. Ese es el fundamento que nosotros los creyentes tenemos, de que muchas personas murieron por causa de ese nombre, el Hijo de Dios Jesucristo. Gloria a Dios por eso. Esto es la Biblia, mi amado. Esto es la Biblia. Muy bien, muy bien. Vamos en esta noche a ver un tema bien importante. Se llama lo que Dios ha establecido. Lo que Dios ha establecido, mi amado. A estos temas que nosotros predicamos hay que estarles dando continuidad y continuidad y continuidad. ¿Por qué? Porque hay mucha gente allí afuera, mi amado, que no sabe lo que Dios ha establecido. No sabe lo que Dios ha establecido, y incluso hay muchos que son, por no decir todos, son predicadores. Hay algunos predicadores viejos, otros jóvenes, y la Biblia a todos esos los llama, la Biblia a todos esos predicadores los llama neófitos. Neófitos. Dice ¿cómo es que se llama? Dice la Biblia, el apóstol Pablo, no un neófito, para que no caiga en descrédito y en la condenación del diablo. Así que
Es muy peligroso, mi amado, cuando no tenemos bien establecido lo que Dios ha establecido. Lo que Dios ha establecido. Y eso es lo que vamos a ver en esta noche del estudio. Yo, como siempre, te sugiero que anote los textos que vamos citando y luego ojalá que les pueda dar una repasadita a los versículos, porque si no le das una repasadita no se te pegan mucho del estudio. Yo puedo aquí dar un estudio de media hora, de 1 hora, de 2 horas, pero el asunto es que hay que estarlo repasando. Hay que estarlo repasando. ¿Para qué? Para que se haga entendible en nosotros, o para que nosotros podamos entender. Dice el apóstol Pablo, leyendo lo cual podéis entender. Dice ahí en Efesios 3. Leyendo lo cual podéis entender. Pablo le dice a Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. Los judíos tenían esa buena costumbre. Tenían los judíos. ¿Cuál buena costumbre? De leer todos los sábados en la sinagoga a Moisés. Dice el apóstol Pablo que todos los sábados se lee a Moisés en las sinagogas. Hay un estudio por allí que yo tengo que todos los sábados en la sinagoga se lee a Moisés, y eso porque la Biblia lo dice, pero me imagino que en la casa ellos también practicaban la lectura, porque en Deuteronomio dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las escribirás. Mira, hasta en los brazos había que escribirla, en los marcos de las puertas, en la casa había que escribirlas, en las piedras había que escribirlas. Allá en el río Jordán ellos ponían plantas de pie, y todos los que habían esas plantas de pie en las piedras en el río Jordán, cuando estaba el río bajo, eso significaba: todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro territorio. Ellos entendían ese lenguaje en jeroglíficos. Muy bien, muy bien. Dice 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 1. 1 de Timoteo 4:1 y Hebreos 11:1. Esos son los dos textos áureos que vamos a tener en esta hora del estudio. Lo que Dios ha establecido. Lo que Dios ha establecido. Dice 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente. Oído, mi amado, el Espíritu Santo, en este caso, es el Espíritu Santo. Dice claramente que en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Nosotros vamos a hacer el énfasis en la primera parte del versículo. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Ahí nos vamos a centrar en el tema de esta hora. Apostatar, algunos apostatarán de la fe, y esto por no decir un montón, muchos. Entonces, en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera. Es pues la fe la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. La convicción de lo que no se ve. Oído, mi amado, esto es muy importante. Es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque dice el versículo 1 de 1 de Timoteo 4:1, dice: el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Esta palabra apostatar o apostasía significa el abandono y rechazo de la fe. El abandono y rechazo de la fe. Eso es lo que significa la palabra apostatar. Abandono y rechazo de la fe. Por eso Hebreos 11:1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
Como te decía anteriormente, al principio, te decía que por allí afuera hay mucha gente que anda predicando, que andan enseñando lo que no es la fe. Lo que no es la fe son neófitos. No se les ha revelado que es por fe. Hay por allí ahorita alguien que anda diciendo que en la palabra de Dios, en la Biblia, o en el Nuevo Testamento más bien, dice que hay 1049 mandamientos, dice. Que hay 1049 mandamientos. Y se expresa de una manera arrogante a los que no creemos en la ley. Se expresa de una manera arrogante, tratándonos o insultándonos de que nosotros somos los que no sabemos nada. Los que no sabemos nada. ¿Por qué? Porque la ley está vigente. Dice que la ley es eterna y que la ley aquí, la ley allá. Él habla de todo eso. ¿Por qué? Porque no se le ha revelado. No se le ha revelado la palabra de Dios. Para él la Biblia es como un libro cualquiera. Un libro cualquiera es para él. Le sería más fácil leer todos los días un periódico cualquiera. Para ese tipo le resultaría más fácil, tal vez aprenda un poquito más. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, y ahora vamos a ver eso. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Note que primera de Timoteo 4:1 dice que el Espíritu dice claramente que en los postreros días muchos apostatarán de la fe. Aquí dice algunos. Muchos apostatarán de la fe. Apostatar, la palabra apostatar es hacer abandono de la palabra apostasía significa el abandono y rechazo de la fe. Abandono y rechazo de la fe. Hebreos 11:1, puestos los ojos, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aquí es que estoy leyendo, o viendo más bien, no leyendo, o viendo, Hebreos 12:2. Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Vamos a leerlo, ese versículo, Hebreos 12:2. Quiero en esta hora del estudio no recitarte los versículos de memoria hasta donde pueda y poderlos leer contigo, leértelos a ti y que tú los puedas anotar. Yo los leo, tú los anotas. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Oído, Cristo es autor y consumador de la fe. Hay una traducción que es la Biblia de las Américas que dice perfeccionador, autor de la fe, perfeccionador de la fe. Por eso el mandato, la ordenanza es puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús. Y son los ojos espirituales, mi amado, los ojos del corazón. La palabra corazón tiene un montón de significados, igual que la palabra mente, espíritu, etc. Entonces, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dice Hebreos 12:2, perfeccionador. Mientras estemos con los ojos puestos en Jesús, a través del Evangelio, a través de la palabra de Dios, nosotros vamos a ir creciendo. Vamos a ir creciendo, vamos a ir creciendo hasta llegar a una estatura, hasta llegar a una profundidad, hasta llegar a una anchura y hasta llegar a una longitud. Dice el libro de Efesios, hasta que Cristo sea perfeccionado en nosotros. Cristo no va a ser perfeccionado en nosotros por ningún otro medio, sino el de la fe. Porque dice que Cristo, puesto los ojos en Jesús, el perfeccionador, el autor de la perfección, el autor de la fe. El autor de la fe. Por eso el tema de esta noche es lo que Dios ha
establecido. Cuando tú oigas a personas que están enseñando y no están enseñándote a tener un fundamento en Cristo, a tener un fundamento en Cristo, a tener una cabeza que es Cristo, debes de tener mucho cuidado. Dice nuestro apóstol en Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres y no según Cristo. Y no según Cristo. Mirad que nadie os engañe por medio. El apóstol dice, sino según Cristo. Cristo es la cabeza. Tenemos que estar asidos a la cabeza que es Cristo. Y Cristo es el autor, Cristo es el perfeccionador de la fe. Cristo es el perfeccionador de la fe, así como Cristo es el autor de la salvación. Para ello tenemos a Hebreos capítulo 2, versículo 10. Hebreos 2:10. Tú lo anotas y yo te lo leo. Dice Hebreos 2:10, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Oído, mi amado, este pasaje es muy importante porque Cristo es autor, perfeccionador de la fe. Y ahora aquí dice la palabra de Dios que convenía que Cristo fuera sometido a lo que Él se sometió. Convenía, dice el versículo 10, convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase. O sea, perfeccionase a Cristo. ¿Por qué perfeccionase a Cristo? Porque Cristo es el autor de eterna salvación. El autor es Cristo. Cristo es autor de eterna salvación porque Cristo es el autor perfeccionador de la fe. Entonces convenía aquel, dice la palabra de Dios, que iba a llevar a muchos hijos a la gloria. Cristo va a llevar a muchos hijos a la gloria. Y entre esos hijos estás tú, mi amada y mi amado. Entre esos hijos estás tú, mi amiga y mi amigo, si tú ya creíste que Jesucristo es tu Señor, el Señor de tu vida. Si tú ya lo creíste, Cristo fue perfeccionado a través de muchas tribulaciones, angustias, persecuciones. Cristo padeció, todo lo que Cristo padeció fue para ser perfeccionado. ¿Por qué? Porque es autor de eterna salvación y Él nos va a llevar, dice aquí el libro de Hebreos, para llevar muchos hijos a la gloria. Y ahí vamos, camino a la gloria, mi amado, camino a la gloria. En este momento, por la fe estamos en la gloria, por la fe estamos en el reino de su amado Hijo Jesucristo, por la fe estamos en Cristo. Por la fe estamos en el autor de la fe, por la fe estamos en el autor de eterna salvación. Y estamos perfeccionados porque Cristo padeció una sola vez y con una sola ofrenda nos hizo perfectos. Eso lo dice Hebreos 10:14. Puedes anotarlo, mi amiga y mi amigo. Dice Hebreos 3:15. Hebreos capítulo 3, versículo 15. Vamos a tratar de ir despacio en el buen sentido de la palabra, pero leyendo la palabra porque hay que permitirle a la palabra que nos hable. Cristo es autor de la fe, Cristo es autor de eterna salvación. Ahora Hebreos 3:15 nos dice que Cristo es autor de la vida, que Cristo es el autor de la vida. Mi amado, con estos pasajes que estamos leyendo y con este tema de esta noche, lo que Dios ha establecido, lo que queremos dejar claro es que Dios así lo ha determinado. Dios lo ha establecido, Dios así lo ha determinado, Dios así lo planeó, que fuera Cristo el autor de la fe, que fuera Cristo el autor de la salvación, que fuera Cristo el autor de la vida. Y eso nos lo dice Hebreos 3:15. Entre tanto que se dice, vamos a ver, Hebreos, ¿dónde estoy? Autor de la vida, sí, Hebreos 3:15.
Vamos a ver si es Hebreos 3:15. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en el día de la provocación. Perdón, hermanos, yo estoy equivocado, es Hechos 3:15, disculpen. Hechos 3:15 es autor de la vida. El autor, vosotros matasteis al autor de la vida. Note, mi amado, qué es lo que Dios ha establecido. Dios ha establecido un autor. Dice Hechos 3:15. Hechos 3:15 dice así: y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Aquí el apóstol Pedro es el que está aquí hablando y dice: vosotros matasteis al autor de la vida. Al autor de la vida, pero no queda ahí el versículo, dice: a quien Dios ha resucitado. A quien Dios ha resucitado. Si no dijera esa parte, esa segunda parte, a quien Dios ha resucitado, entonces Cristo no sería el autor de la vida. Cristo es autor de la vida porque está vivo. Murió, como lo dice toda la Biblia, murió, fue sepultado y resucitó. Y resucitó. Entonces vino a ser autor de la vida. Él es el autor de la vida, autor de la fe, autor de la salvación, autor de la vida. Mi amado, así lo ha establecido Dios. No hay otra cosa, no hay otra forma. No hay otra forma. Y ahora vamos a ver que tampoco es por medio de la ley. No es por la ley. No es por obras. No es por obras. No es por ninguna otra fuente, llámese como se llame, religiosa. No la hay. No la hay. Anda por allí también, mi amado, una Biblia etíope, la Biblia etíope. Yo la he visto, no la he podido bajar porque no se puede bajar y tampoco se puede comprar porque no hay. Además, no me interesa ni tenerla ni comprarla. Tenerla en la computadora no me interesa, no se puede, al menos yo no he podido y no la están vendiendo. Pero esa Biblia, mi amado, habla muchas cosas que son en contra de la palabra de Dios y más que nada en contra del evangelio que el apóstol Pablo predicó. Y no me interesa por esta sencilla razón, porque ellos ni creen en la resurrección de los muertos y creen que Cristo cuando resucitó anduvo por allá por al Himalaya. Anduvo por un montón de partes. Dice que cuando él nació y cumplió como 12, 13 años, entre esa oscuridad que hubo de ese periodo de 12 a 30, estuvo aprendiendo allá en el Tíbet, estuvo aprendiendo. Puras animaladas, hermanos. Bien dice el apóstol Pablo, nuestro apóstol, al que se le apareció el Señor camino a Damasco, aunque a muchos no les guste, el Señor se le apareció camino a Damasco y le dijo a Ananías: ve y ora por él. Y le decía a Ananías: Señor, este hombre es demasiado peligroso. Te estoy parafraseando. Dice el Señor a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es para que lleve mi nombre a reyes, judíos y gentiles. Y cuando el apóstol, nuestro apóstol, escribe en el libro de Gálatas, dice, mas os hago saber que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, ni lo aprendí ni lo recibí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y si alguno os predica otra cosa que no sea este evangelio que yo les di, dice Gálatas también 1, 7 y 8, sea anatema. Si aún un ángel del cielo les anuncia otro evangelio que no es sea anatema. Por eso, hermanos, todas esas escrituras, todas esas Biblias, mensajes, etcétera, que hay allá afuera, sueños, profecías y todo lo que allí afuera hay que no está conforme al evangelio de la gracia que Dios le reveló al apóstol Pablo, dice Gálatas 1, 7 y 8, sea anatema. Gálatas 1, 7 y 8, sea anatema. Si aún un ángel del cielo les predica otro, sea anatema.
Por eso hay que tener mucho cuidado, mi amado, y hay que estar sujeto a lo que Dios ha establecido, como es el tema de esta noche. Hay que estar sujeto a lo que Dios estableció. Tenemos que tener los ojos en Jesús, que es autor de la fe. Tenemos que tener los ojos en Jesús, que es el autor de la salvación. Tenemos que tener los ojos en Jesús, que es el autor de la vida. Y vida en abundancia. Como Él mismo dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, refiriéndose a la vida eterna. Como dice Tito capítulo 1, versículo 1 y 2, Pablo, siervo de Dios, apóstol de Jesucristo, para traer a la fe a los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad y a la vida eterna, la cual Dios, que no miente, nos prometió. Autor de la vida es Cristo, mi amado. Cristo es autor de la vida y nos ha dado vida y vida en abundancia. Por eso la predicación, mi amado, tiene que ser que invitemos a la gente a venir a la fe. A venir a la fe. Mire lo que dice Romanos. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo. Romanos 1:5. Dice Romanos capítulo 1, versículo 5. Dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado. Oído, mi amado, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones. El apóstol Pablo dice aquí, nosotros, el apóstol Pablo es el que está escribiendo aquí, dice, nosotros recibimos, yo recibí la gracia y el apostolado. Yo recibí la gracia y el apostolado, dice aquí el versículo 5. Dice, para obediencia a la fe. Mi amado, hay que tener mucho cuidado con las personas que tratan de meter, los judaizantes que tratan de meter la ley. La ley y la gracia, mi amado, son como el agua y el aceite, son incompatibles mil por mil. Dice la palabra de Dios en Romanos 11, y si por gracia ya no es por obras, y si por obras, entonces ya no es por gracia. Es por fe, mi amado, como Dios lo ha establecido. Lo que Dios ha establecido, ha establecido. El apóstol Pablo predicaba por donde quiera que él fuera, él predicaba y llevaba una meta, un objetivo, llevaba a él traer a las naciones, predicarle a las naciones y traerlos a la obediencia de la fe, para la obediencia a la fe a todas las naciones. Somos constituidos colaboradores de Dios en su reino. Somos constituidos ministros de Dios en su reino. Somos constituidos diáconos de Dios en su reino. Todo eso es sinónimo, mi amado, para traer a la fe al oyente. Para traer a la fe a las familias, para traer a la fe a las naciones, como lo hacía nuestro apóstol. Como lo hacía nuestro apóstol, tenemos que predicar la fe, porque el Espíritu dice claramente que en los postreros días muchos apostatarán, abandonarán. Significa abandonar y rechazar la fe. Eso significa apostatar. Entonces hay mucha gente, mi amado, en la actualidad que predica normalmente la ley. No, es que hay que guardar la ley. Hay que hacer esto y esto y esto y esto. Mi amado, se les olvida que en Cristo estamos completos. Dice el apóstol Pablo en Colosenses 1, yo me esfuerzo trabajando para presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Dice Colosenses capítulo 1. Colosenses 2:10 dice que estamos completos en Cristo. El original dice estamos cumplidos. Dice Hebreos 10:14, con una ofrenda nos hizo perfectos. Mi amado, ese es el mensaje de la fe. El mensaje de la fe es creer en Cristo, es poner los ojos en el autor de la fe, poner los ojos en el autor de la salvación, poner los ojos en el autor de la vida y predicar para traer a la fe a todas las naciones, a todas las personas, para traerlos a la fe en Cristo, no a las obras de la ley ni a ninguna obra. Llámese como se llame, por más religiosa que sea y por más lindo que la pinten, es por fe de principio a fin. Así lo ha establecido el Señor Dios Todopoderoso. Esa es su voluntad.
Esa es su voluntad. Dice Romanos 1:17. Estamos dando los domingos. El domingo prácticamente comenzamos un estudio bien extenso. Yo creo que se va a extender porque el estudio se llama Dios gobernando a través de sus hijos que obedecen o que hacen su voluntad. Que obedecen o hacen su voluntad. Ese es el tema de los domingos que estamos predicando. Y predicamos, mi amado, que Cristo vino a hacer la voluntad perfecta de Dios. Dios no se agrada en sacrificios, en holocaustos. Dios no se agrada en lo que usted le lleve. Dios se agrada en su obediencia. En su obediencia. Si Dios dice que es por fe, mi amado. Si Dios dice que es poner los ojos en Jesús porque es autor de la fe, porque es autor de la salvación, porque es autor de la vida. Eso es lo que dice Dios. Es lo que Dios dice, no lo que yo digo. No lo que yo digo, mi amado. Dice Romanos 1:5 para traer a la fe a las naciones, a la obediencia de la fe. Eso es lo establecido por Dios. Predicar para traer a la obediencia a la fe. Dice Romanos 1:17, un versículo muy conocido, ojalá que sea conocido para ti, mi amado y mi amada. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Oído, la parte final del versículo 17 de Romanos 1, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hay una Biblia que yo tengo, mi amado, que dice, mas mi justo por la fe vivirá. Mi justo vivirá por la fe. Eso es lo que Dios ha establecido por la fe. ¿Y qué es la fe? Hebreos 11:1 que leímos, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aquí mismo en Romanos capítulo 3, el versículo 20 dice así. Dice el versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Eso dice Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Dice Romanos 3:22, dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Oído, mi amado, la justicia, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, dice el versículo 22. Para todos los que creen en él, porque no hay diferencia. Esto es lo establecido por Dios, mi amado, que la justicia de Dios está en Cristo, la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo. Esto es lo que Dios ha establecido, esta es la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que sujetarnos en obediencia a esta palabra, a la que Dios ha ordenado. Dice el versículo 26, Romanos 3:26 dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y el que justifica al que es de la fe de Jesús, y que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Dice Hebreos 11:6, anótalo, mi amado. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dice Gálatas 3:12, la ley no es de fe. La ley no es de fe. Los que andan en obras, los que no andan en fe, andan en obras, andan en la ley de las obras. Y los que andan en la ley de las obras están apostatando. Están apostatando. La palabra apostatar significa abandono y rechazo de la fe. Abandono y rechazo de la fe. Mi amado, hay que ponerle mucha atención a este tema de esta noche. La ley no es de fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, y la ley no es de fe
Mi amiga, mi amigo, no nos dejemos engañar por las personas que enseñan ley, que hay que hacer, que la ley no fue abolida, que la ley todavía está vigente. Esto lo dicen los judaizantes. Este problema lo tuvo nuestro amado apóstol Pablo cuando él comenzó en el ministerio hace 2000 años. Pablo tuvo ese problema con los judaizantes que se le oponían a la fe, y él, gracias a Dios, en ningún momento se dejó dominar por ellos, sino que más bien escribió para nuestra defensa, mi amado, hoy. Que nosotros no andamos por las obras, sino que andamos por la fe. Los ojos puestos en el autor y consumador de la fe. Los ojos puestos en el autor de la salvación. Los ojos puestos en el autor de la vida. Dice Gálatas 3:11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Oído, mi amado, Gálatas 3:11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Romanos 3:10. Los que dependen, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Yo tengo una Biblia que dice: todos los que dependen de las obras de la ley están bajo la maldición de Dios. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. La ley no es de fe. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. El apóstol Pablo está hablándole al apóstol Pedro. En Gálatas capítulo 2, versículo 16. Para no parafrasear, dice así: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Oído, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Mi amada, mi amado, mi querido amigo y amiga, si estás escuchando esto por primera vez, hay que ponerle mucha atención, porque esto es lo que Dios ha establecido. En los últimos tiempos, en los postreros tiempos, dice 1 Timoteo 4:1, muchos apostatarán de la fe. Muchos van a hacer abandono, rechazo de la fe. La gente va a preferir otras cosas como las que estamos viendo hoy, mi amado. Las obras de la ley se han metido sutilmente y hay muchos que las han abrazado. Hay muchos que las han abrazado y todavía las practican las obras de la ley. Y todo el que es practicante de las obras de la ley está bajo maldición. Así lo dice Gálatas 3:10. Esto no lo digo yo, lo dice Gálatas 3:10. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Eso lo dice Gálatas capítulo 3, versículo 10. Nosotros también hemos creído en Jesucristo, Gálatas 2:16, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado delante de él. Esta palabra fe, mi amado, en el buen sentido de la palabra, en griego significa pistis. Pistis significa la palabra fe en griego. Y esta palabra significa creer sin ver. En el griego significa creer sin ver. Creer sin ver. Confianza, fidelidad, dice. Esto, hay un versículo allá en Juan capítulo 20, versículo 29, cuando el Señor le habla a Tomás de que no había creído, y le dice el Señor a Tomás: no seas incrédulo, sino creyente. No seas incrédulo, sino creyente. Y bienaventurados, oído, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Eso es pistis, hermano. Pistes. Bienaventurados los que no vieron y creyeron, así como tú y como yo, mi amada y mi amado, que creemos hoy ciegamente en este libro para la gloria de Dios. Creemos firmemente que nuestro amado Salvador un día vino a este mundo, creció, murió como un mártir de nosotros en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día.
nosotros creemos. No vimos nada, no vemos nada, además no sentimos nada, pero andamos por la fe en lo que dice la palabra de Dios. Nuestra fe está conectada a la palabra del Señor. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Pistis, creer, pistis, creer sin ver. Tener confianza, tener fidelidad en lo que no hemos visto, pero tenemos la palabra de Dios que nos lo asegura. Dice 2 de Corintios 4:13 para terminar en esta noche, teniendo el mismo espíritu de fe que encontramos aquí en la Biblia, creí lo que está escrito, por lo cual también hablamos. Creemos, hablamos. Pistis, no hemos visto, no hemos palpado, no hemos tocado, pero tenemos el pistis en nosotros, que es la fe. No hemos visto, pero creemos. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. En esa lista nos mete el Señor a ti y a mí, mi amada y mi amado, que no hemos visto nada, pero tenemos la certeza, la convicción, la seguridad. Creí, por lo cual hablé. Creí, por lo cual predico este libro. Eso es pistas, mi amado. Hay que quedar aquí. Ya el tiempo, mira, ya el tiempo se nos fue. Quiero recordarte que estamos martes y jueves en vivo en Facebook. Martes y jueves a las 8:15. También estamos en YouTube. Ahorita más tarde este mismo mensaje es grabado en YouTube y allí está grabado ya y va corriendo allí la palabra para la gloria del Señor. Mi amado, declaro en esta noche que tú estás andando, caminando firmemente en lo establecido por Dios. Y en esta noche vimos que lo establecido por Dios es andar en la fe. Puestos los ojos en el autor de la fe, autor de la salvación, autor de la vida. Bendecidos, buenas noches.